empecemos hoy con primero combinaciones de capacitor. Combinaciones de capacitores. A ver, es un negocio rápido, así. ¿Pueden levantar la mano alguien en la prepa o en cursos anteriores, otras licenciaturas, qué sé yo? Cosas de electricidad, de técnicos electricistas, o algo así, han trabajado antes con circuitos, hecho cálculos de ese tipo. Ahora sí, ¿pueden levantarlos todos, por favor? Muy bien. Perfecto, ahí vemos tantito. Bueno, pues ya van a empezar a encontrar ahí algunas relaciones con esto de combinaciones de capacitores. Les dije, les comenté la vez pasada que cuando uno tiene un capacitor, para los capacitores se suele usar un símbolo. El símbolo es una cosa que es así. No hay que confundirlo con la batería, que es una raya y otra cortina. Es un capacitor. Esencialmente es evocando el capacitor de placas paralelas. Entonces, esto es muy útil para circuitos. Entonces, a ver, pensemos cómo sería esta combinación de capacitores. Pensemos en el circuito más simple que uno podría hacer con dos capacitores. Una es, tenemos aquí una batería, pues, más cortita. Aquí hay una diferencia de potencial delta pin y se conecta acá. Estas líneas son físicamente cables, así cables de cobre, de oro, de plata, de platino, algo que conduce muy bien la electricidad. Y aquí tenemos los capacitor 1. Por acá tenemos lo que se llama un módulo, donde se conectan los cables. Aquí tenemos un capacitor 2. Capacitor 1 y capacitor 2. Entonces, estos son cables. Cable conductor de electricidad. Que sea un conductor es muy importante, porque si es un conductor, quiere decir que los portadores de carga se pueden mover de forma libre. Y si se pueden mover de forma libre, cuando uno le aplica una diferencia de potencial, pues entonces se carga eléctricamente, todas las cargas digamos, de alguna forma se repelen, se distribuyen de forma uniforme sobre el material, la diferencia entre conductores y conductores. Entonces tenemos esto y entonces si todos estos son cables y estas son las placas del capacitor, imagínense que ustedes tienen aquí carguitas, ¿no? Cargas positivas. Vamos a tratar de ver así como la película, imagínenselo un poquito. Tenemos aquí las cargas positivas. No quiero ver la dinámica de esto, solamente la dinámica la vamos a estudiar en el siguiente tema. Ahorita va a ser un electrostato. Pero entonces cuando uno inmediatamente conecta esto, imagínense que tiene un interruptor, los tiempos no van a importar. Imagínense, primero está abierto, entonces pues no pasa nada. Cuando uno cierra el interruptor, lo que ocurre es que las cargas que están aquí empiezan como es un conductor, empiezan a moverse, pasan de donde hay más carga a donde hay menos, porque la energía siempre tiende al estado, la corriente siempre tiende al estado de menos energía, como las hojas o las cosas así que caen, porque abajo la energía potencial es menor. Entonces, estas cargas dicen, no, aquí hay mucho potencial y aquí pues, no hay nada, eso está completamente descargado. Entonces, estas carguitas vienen, se empiezan a mover, como se cerró el circuito, se mueven, llegan aquí, pues bajan aquí, van aquí y se empiezan a acumular en la placa de arriba, porque en la placa de arriba pues ahí es como un campo, una zona grande donde todas pueden estar. Entonces se acumulan cargas aquí, aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y lo mismo no solamente se van para aquí, sino que aquí también hay lugar donde ellas pueden estar. Entonces van para acá, vamos acá. Y se acumulan aquí en la placa de arriba. Y como todo esto es conductor, no sé si lo ven, como todo es conductor y las placas del capacitor también son conductores de electricidad,
Entonces, y son además son conductores de electricidad, entonces todas las cargas se distribuyen de forma uniforme tanto en los cables como en las placas. El problema de los precios, ¿no? Todos se aíslan y no los tratamos de mantener un poquito a la distancia. Y lo mismo va a pasar con las cargas negativas, ¿no? O sea, aquí se pueden ver dos cosas, uno es por fenómenos de inducción, así como hay carga positiva acá, cuando se acumula carga positiva acá, esta carga positiva crea un campo alrededor que atrae a las cargas negativas. Entonces las cargas negativas que vienen por aquí, ellas tratan de llegar a lo positivo, ¿sí? Entonces vienen y se acumulan acá. ¿Qué tanto se van a acumular? La mayor distancia que puedan dentro del área que hay disponible. ¿Ok? Entonces se acumulan y aquí también se acumulan. Acumulan puras cargas negativas. Y entonces cuando uno tiene ese sistema, como todas las cargas se distribuyen de forma uniforme, al final lo que aparece es que el potencial de la batería, el potencial que está generando la batería es el mismo que experimentan los capacitores. No sé si lo ven, porque las cargas que están aquí se aíslan lo más que pueda por aquí también, y aquí también se separan todo. Entonces al final hay tanta carga, o sea, todo está uniformemente distribuido. Entonces en este circuito la cosa clave es que los dos capacitores experimentan la misma diferencia de potencial. Los dos capacitores experimentan la misma diferencia de potencial. Todas las cargas se tratan de distribuir. ¿Y cómo era que se definía la capacitancia? Sí, esa es pregunta de quiz casi. Capacitancia C es igual a... muy bien, muy bien. Entonces uno sabe que la capacitancia C es igual a la carga dividida entre la diferencia de potencial. Vale. Pero la diferencia de potencial que está generando la fuente es la misma que hay acá. O sea, aquí también hay la misma diferencia de potencial y aquí también hay la misma diferencia de potencial. Están en paralelo, pues son las mismas. Todos los resultados los he llevado a quienes deberían no son los sin embargo, aunque las diferencias de potencial son iguales, y pensando esto cuando ya ha pasado mucho tiempo, por eso la dinámica de esto cuando se cierra el interruptor no la estamos ahorita estudiando. El efecto transitorio y todo eso lo estamos despreciando un poquito, pero después de que ustedes lo conectan y se van a tomar un café y luego vuelven. Y cuando vuelven, entonces uno puede pensar en cuál es la carga neta, la carga total del circuito. Bueno, al menos la carga almacenada en los capacitores. Entonces ustedes pueden ver de que producto de que aquí hay una diferencia de potencial en el capacitor 1, CQ, pues se almacena una carga Q. Se almacena una carga Q. Tienen dos dos, ¿no? Tienen C2, Q2. Entonces, la carga total acumulada en este circuito pues sería la suma de las cargas, ¿no? O sea, la carga de 1 más la carga de 2. Entonces, la carga total almacenada es igual a la carga almacenada por el capacitor 1 más la carga almacenada por el capacitor 2. Pero la carga del capacitor 1, de acuerdo a la definición de capacitancias, es que C por delta phi es igual a Q, ¿no? Por lo tanto, la carga total es igual a la carga 1, pero la carga 1 es la capacitancia 1 multiplicado por la diferencia de potencial. Más la carga 2, que es la capacitancia 2, multiplicado por la diferencia de potencial. Fíjense cómo elegir las diferencias de potenciales iguales por lo que les dije hace rato.
los potenciales son los mismos, entonces no tiene sentido aquí hablar de un delta 1 y un delta 2, por eso son iguales. Esta es una demostración muy boba, de verdad, sí, muy simple, pero si ustedes ven, entonces uno puede notar aquí que la diferencia de potencial se puede factorizar, ¿no? Y si uno pasa esta diferencia de potencial a dividir al otro lado, carga total dividido entre la diferencia de potencial es igual a C1 más C2. ¿Qué sería la carga total sobre la diferencia de potencial? La capacitancia total, exactamente. De hecho, es igual a C1 más C2. De hecho, sería, a eso se le conoce como la capacitancia equivalente. Cuando tiene dos capacitores, los pone en paralelo, las capacitancias se suman, esencialmente. ¿Listo? Las capacitancias se suman. Capacitancia equivalente para capacitores en paralelo. Cuidado. Okay. Fácil. No toda la vida fuera así de sumarse de capacitantes. Bueno, veamos ahorita qué ocurre si cambiamos la configuración. Si hay circuitos en paralelo, pues también hay en serie, ¿no? Entonces, en el caso de capacitores en serie, ¿cómo sería capacitores en serie? Pues el arreglo sería casi similar. Tenemos aquí una batería que genera una diferencia de potencial delta phi. Viene aquí un capacitor, viene por aquí otro capacitor. Sí, todos estos son cables. Entonces hagamos la misma analogía, pues, o sea, el mismo jueguito de las cargas, ¿no? Entonces, está el interruptor abierto, se cierra, ¿y qué pasa? Se cierran las cargas, como todos estos alambres y las placas de capacitor son conductores de la electricidad, al hacerle un camino, pues las cargas tratan de irse porque se repelen mutuamente. Entonces, las cargas que están aquí se van para algún lado, desaparece momentáneamente lo que luego vamos a ver que es una corriente eléctrica, como lo estamos estudiando todavía. Entonces, las cargas que están aquí al cerrar el circuito ya se van, ¿no? Quieren estar lo más lejos posible. De hecho, tratan de alcanzar el límite. Lo que pasa es que el límite que llegan es a la placa del capacitor. Ya hay un obstáculo que es el aire que está acá que no lo puede pasar. Pero entonces, cuando se cierra el circuito y las cargas positivas se alejan y tratan y se acumulan aquí sobre esta placa, otra vez similar a lo que pasa aquí, las cargas positivas aquí inducen cargas negativas en la otra placa, ¿no? Porque todo es conductor de la electricidad, como vimos en el laboratorio. Cargas positivas atraen a las negativas. Entonces, aquí hay cargas libres. Entonces, si aquí se acumula una carga Q, esta carga Q atrae cargas negativas de este lado. Menos. Y de hecho, atrae la misma carga porque tiene que, digamos, tratar de buscar que la carga tienda sea cero. Entonces, hay carga positiva Q, atrae carga negativa Q del otro lado. ¿Me siguen hasta ahí? Por fenómeno de inducción eléctrica, la carga positiva en una placa induce carga negativa en la otra. Y por el mismo fenómeno, al atraer la carga negativa de este lado, esta carga positiva repele a las cargas positivas que están acá. Entonces, sobre esta placa se acumula carga positiva por efectos de repulsión electrostática. Y ocurre otra vez lo mismo en una película, ¿no? Así, Alfred Hitchcock. Así, entonces, la positiva que está aquí induce carga negativa en el otro. ¿De dónde sale esa carga negativa? Pues de aquí, en la batería. Las cargas negativas que están aquí se sienten atraídas por este que está acá. Y vienen todas las negativas que están acá. Y aquí se induce la misma cantidad de carga, pero toda negativa. El efecto neto que se logra
es que en este caso, la carga que se acumula aquí es igual a la carga que se acumula acá. Si lo ven que es igual porque toda la positiva que está acá indujo la misma cantidad de carga negativa acá. Y esta carga negativa aquí induce, bueno, esta positiva expulsa la misma cantidad aquí por el otro signo. Y esta atrae la misma cantidad del otro lado. Entonces, la carga aquí es igual a la carga. Entonces, las cargas son iguales en este circuito. Entonces, la carga 1, que es la carga en la capacitor 1, debe ser igual a la carga 2. Por los fenómenos de inducción. Allá no tenían que ser iguales. Que depende de la geometría de los capacitores. Si un capacitor era chico y el otro era grande, en el chico se acumula menos carga que en el grande. Entonces aquí las cargas son iguales. Ajá. Las cargas son iguales. Y nosotros sabemos que la capacitancia es la carga sobre delta phi. Entonces hagamos lo mismo. O sea, sería así. Un momentito. Las cargas son iguales. Q1 es igual a Q2 igual a Q. Bueno. Ahora, cuando uno tiene esto, como aquí hay una carga Q, aquí hay la misma carga Q, por lo que vimos en potencial, la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿lo recuerdo? O sea, el potencial que está aquí, este delta phi, se tiene que distribuir entre los elementos que están, o sea, es como que la energía que está aportando la batería, una energía es una cantidad que se conserva, la energía que aporta la batería tiene que de alguna forma distribuirse entre el capacitor 1 y el capacitor 2, como la energía cinética y potencial. O sea, si pones potencial, pues entonces pierdes cinética, ¿no? Pero todo tiene que ser constante. Entonces, en este caso, los potenciales, las diferencias de potencial en cada capacitor son iguales. Los capacitores pueden ser diferentes. Perdón, estoy diciendo algo más. Las diferencias de potencial en cada capacitor, son delta phi 1 y delta phi 2. Pero por la ley de voltajes de Kirchhoff, la ley de voltajes que la integral cerrada de E punto de L es igual a 0, por la ley de voltajes que es en las comidas de Kirchhoff. Entonces, el potencial de la fuente delta phi debe ser igual a la suma de los potenciales de cada capacitor. Esos sí son diferentes, porque dependen de las capacitancias. Listo. Y hacemos el mismo ejercicio. Pues, la diferencia de potencial de la fuente es igual a la diferencia del potencial que experimenta el primer capacitor. Caterina, ¿qué es igual ¿a qué es igual la diferencia de potencial del primer capacitor? Sí, ¿a qué, perdón? Por la carga, exactamente. Y aquí podemos ver que la diferencia aquí. Entonces, despejamos la diferencia de potencial. No, es dividir. Este pasa aquí, entonces se pasa a dividir. No es Q sobre C. La diferencia de potencial es Q sobre C. Entonces, la diferencia de potencial del capacitor 1 es la carga del capacitor 1, que es Q, dividido entre la capacitancia del capacitor 1, más la diferencia de potencial del capacitor 2, que es Q sobre C2, y como las cargas son iguales, obviamente se factoriza y se pasa a dividir. Diferencia de potencial sobre Q es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. ¿Y qué es delta phi sobre Q?
Uno entre capacitancia, claro, o sea, como C es igual a Q sobre delta phi, entonces, si uno invierte esto, 1 sobre C es igual a voltear esto, es igual a delta phi sobre Q. Entonces, esto es 1 sobre la capacitancia equivalente. 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Y esto se conoce como la capacitancia equivalente para capacitores en serie. Mucho ojo, ¿eh? Capacitancia equivalente para capacitores en serie. Y al deducir lo que es como por ejemplo ya en el caso de las resistencias, sería como al revés, ¿no? O sea, en serie Perfecto. suma y en paralelo sería Sí, esa es una muy buena observación, Ana. Los que hayan estudiado cosas de circuitos recordarán que en resistencias es al contrario. En las resistencias en serie, las resistencias se suman y en las resistencias en paralelo, uno son resistencias equivalentes igual a 1 sobre 1 sobre 2. Entonces, cuidado, porque si estamos con capacitores, es al contrario. No por tenerlo. Pues. Listo, eso es lo que había que mostrar ahí de los capacitores en serie y en paralelo. Obviamente aquí ya para generalizar, ¿no? En general, entonces 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a la sumatoria desde n igual 1 hasta n mayúsculo. 1 sobre Cn, ¿no? Si uno tiene n capacitores, pues entonces va a ser. Y luego pues nada. Creo que les preguntaba ahí en el quiz, o sea, que era igual, ¿no? Espero que hayan hecho bien. Así, en general, esto para capacitores en paralelo. Y la capacitancia equivalente es igual a la sumatoria desde n igual 1 hasta n, Cn, para capacitores. Perdón, tienes razón. Este es en serie y en paralelo. Pero a ver si estamos perdidos. Bueno, eso responde la primera parte de tu pregunta. Resulta muy útil porque a veces uno en el laboratorio, los capacitores físicos, eso lo vamos a ver a partir de la próxima semana en el lab, los capacitores físicos no vienen o sea, no hay un continuo de capacitores, vienen en valores comerciales, ¿no? De tanto, de tanto, de tanto. Y a veces uno hace unos cálculos y necesita un capacitor de un valor que no se vende. Entonces, ¿cómo hace? Bueno, pues toca hacer la regla. ¿Cuánto pasa? ¿Qué opinas?